Chile es uno de los países más importantes en cuanto a la producción de frambuesas en el mundo, pero contábamos con una variedad muy poco productiva, antigua y que no cumplía los estándares. La variedad Heritage es no protegida. Necesitábamos variedades que se desprendieran bien de la planta sin mucho daño mecánico, para tener un mayor porcentaje de fruta entera, que es lo más importante en nuestro negocio. El programa empezó exactamente el 1 de enero del 2009. Partió al alero de dos grandes instituciones, el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola y de la Universidad Católica de Chile. Tenemos comités técnicos que deciden esto es lo que nosotros necesitamos como fruta, esto es lo que nos está pidiendo el consumidor, esto es lo que necesitamos que tenga como componente, y el investigador con toda esa información hace todo el trabajo para lograr esa variedad de fruta que logramos. Fundamentalmente mayor resistencia a enfermedades, a algunas plagas y también a condiciones de estrés como temperatura y sequía. Existe un comité que decide, perfecto, esta variedad o esta selección ya creemos que puede ser un aporte al mercado, y se hace todo el proceso de registro en el SAC. La protección de obtenciones vegetales, según el convenio de la UPOV, es parte central de la estrategia de negocios del Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola. La inscripción de variedades en los últimos años ha ido progresivamente en aumento. Chile es miembro de la UPOV desde 1996 y ofrece protección a las obtenciones. Las variedades Santa están protegidas por derechos de obtentor de nuevas variedades. Las variedades nuevas tienen un alto rendimiento, una calidad de fruta mejorada en términos de las que estaban antiguamente, y además son altamente remontantes. Está la variedad Santa Catalina, que es una variedad de muy buen vigor, que tiene un calibre de fruta bastante bonito y tiene un buen crecimiento de planta. Está la variedad Santa Clara, que es una variedad bastante agradable de poder cosechar porque tiene menos espinas y su tamaño de fruto es bastante atractivo. Por último está la variedad Santa Teresa, que es la variedad que tiene un menor crecimiento de planta, pero en cuanto a calidad de fruta es la que tiene un mayor tamaño. Esta es Catalina. Se puede apreciar el fruto. No se rompe tan fácil. Principalmente la gente cuando compra le gusta el volumen, la calidad de la fruta. Esta frambuesa Santa Catalina es mejor por la idea que se hace fresco y la olla se vende solo para jugo. La fruta preciosa, grande, con un follaje, fácil de cosechar, bonita a la vista. Las santas, independiente de la variedad, tiene menor cantidad de espinas y son bastante más suaves, por lo tanto los agricultores no se pinchan tanto al poder cosecharla. De la olla uno puede cosechar unos 15 kilos, de esta puede cosechar 30 por el porte. Me facilita mucho más el trabajo porque es más rápido, rinde más y me da más kilos. Yo puedo trabajar cosechando mi Santa Catalina en la mañana, termino. Entonces me queda la tarde libre. En cambio con Heritage tengo que estar todo el día. Cuando me ofrecieron poder plantarla, dije al tiro que sí, así que no sé si ella me eligió a mí o yo la elegí a ella, pero estamos ahí. La Unión Europea ya es el segundo mercado de destino de frutas chilenas, con casi 660.000 toneladas importadas. Y los envíos de frutas frescas de Chile hacia Europa siguen aumentando. El último año aumentaron un 10% de promedio. El sistema de derechos de obtentor permite a los chilenos proteger sus variedades en el territorio de otros miembros de la UPOV. Conocemos experiencias de producción de frambuesa Santa en Huelva, España, que tienen muy buenos resultados. Estamos hablando de rendimientos casi 3 veces lo que produce una variedad típica chilena, Heritage o Meeker. España es miembro, ofreciendo protección a las variedades desarrolladas en Chile. Estas nuevas variedades de frambuesas son debidamente licenciadas para producción en Europa. Esto solo es posible porque hay una debida protección legal de esta variedad vegetal.
La protección de la innovación varietal en general y de las variedades vegetales a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, proporciona beneficios a la sociedad en general y en particular a los consumidores europeos y a las empresas que tienen su negocio, que son originarias de la Unión Europea, pero también que están basadas en otros países y tienen un negocio aquí, en nuestro territorio. Este sistema de protección de obtenciones vegetales permitió el establecimiento de una cadena profesional de producción y distribución de plantones a los agricultores. El productor tiene que adquirirla en estos 3 viveros licenciados, pagar el precio de la planta que le pide el vivero y un royalty pequeño que es básicamente la propiedad intelectual que se desarrolló en el trabajo de la planta. Entre 2013 y 2017, obtentores de la Unión Europea presentaron 215 solicitudes en Chile y se otorgaron 178 títulos, mientras en la Unión Europea se presentaron 13 solicitudes de obtentores chilenos y se otorgaron 2 títulos. Informar y educar acerca de la protección de variedades vegetales permitirá que cada vez más obtentores chilenos y latinoamericanos se animen a proteger sus desarrollos y así hagan llegar sus innovaciones a los agricultores y consumidores en la Unión Europea y otras partes del mundo. Entonces hoy día es un mercado libre, solamente existe un canal formal, que son estos 3 viveros autorizados. Nosotros tenemos las plantas en los campos, pero es un desarrollo tecnológico que fue pensado por un grupo de personas que también tiene derechos sobre la planta. Y eso tiene un valor. Este es un trabajo lento, es un trabajo costoso que debe hacerse en equipo e involucrando muchas instituciones, lo cual es necesario, por lo tanto, tener una retribución de tal forma que el programa se haga autosustentable. Los obtentores de las variedades Santa otorgan licencias para la producción de sus variedades en otros territorios miembros de la UPOV. Así, pueden establecer condiciones y limitaciones al uso del material de propagación de sus variedades. En nuestro país, la protección de variedades vegetales creemos que es tremendamente importante porque nosotros somos reconocidos mundialmente como exportador de fruta. Está ampliamente demostrado por todos los estudios que las empresas que practican de manera intensiva la protección intelectual prosperan económicamente. Gracias a la creación varietal, ¿verdad? Se ve beneficiada a la sociedad en su conjunto, los agricultores, los consumidores, ¿verdad? Hasta la fecha, el 26% de los títulos de nuevas variedades de especies frutales en Chile fueron otorgados a obtentores de países de la Unión Europea. Estas compañías crean más empleo y exportan más. Y eso es un valor añadido para las comunidades que producen, pero también para la economía de un país.